continuación, Óscar Gallegos nos presentará el microrrelato metaficcional En el avaro de Luis Loayza. Óscar Gallegos Santiago es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la tesis El microrrelato peruano en la narrativa del 50, Luis Loayza, Luis Felipe Ángel y Carlos Mino Olay. Editor en Ficción, revista hispanoamericana de ficción breve. Ha participado como ponente en diversos certámenes nacionales e internacionales sobre literatura peruana e hispanoamericana. Ha publicado la antología 50 microrrelatos de la generación del 50 y diversos artículos, reseñas y relatos en revistas especializadas como Escritura y Pensamiento, Tinta Expresa y Ficción. Sus campos de investigación son la minificción, los estudios culturales y la narrativa peruana contemporánea. Ha sido finalista en España del concurso internacional de microrrelato La Casa Vacía. Tiene 15 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, para mí es un verdadero placer estar acá en mi casa de vuelta. Yo soy egresado pues, de la Escuela de Literatura. Bien, como dijo el presentador, el título de mi ponencia es el microrrelato metaficcional En el avaro de Luis Loayza, ¿no? Pero antes me parece importante aclarar algunas cosas. Esta ponencia la presenté hace 2 semanas en la Universidad de Kentucky. Y allá también pues hice una especie de aclaración, porque tengo que primero explicar el contexto, ¿no?, donde surge Luis Loayza, y tuve que también presentar un corpus allá en Kentucky sobre el microrrelato peruano, ¿no?, que no se conocía. A Luis Loayza, por ejemplo, no lo habían antologado en prácticamente ninguna antología, ¿no? Y para mí es uno de los más destacados, ¿no?, microrrelato peruano, ¿no? Bien, y acá incluso tengo que hacer también unas salvedades. Primero, ¿qué cosa es el microrrelato también, no? No sé si ustedes habrán escuchado sobre esta modalidad literaria, ¿no? Y acá pues también estoy con mucho placer de estar al lado pues, de alguien que ha expuesto sobre Salazar Bondi, ¿no?, que también practicó el microrrelato, ¿no? Julio Ramón Ribeiro también ha practicado el microrrelato, incluso tiene 2 libros que se aproximan bastante, ¿no?, a la minificción. Bien, ¿qué cosa es el microrrelato? Microrrelato, hay algunos que sostienen que es un género literario, es un género narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un género narrativo, es decir, que tiene una independencia y una autonomía estética y estructural, ¿ah? Hay algunos incluso que piensan que es el 4.º género narrativo. Si viene de una escala, ¿no?, progresiva, el primer género sería la novela, ¿no? Luego vendría la novela breve, cuento, y de ahí el microrrelato. El microrrelato en las últimas 3 décadas es quizá el género que más se ha difundido, que más acogida ha tenido en el público lector, en todas partes de Hispanoamérica. Y ahora, en los últimos años, no solamente en países de habla hispana, sino también en países anglosajones, en partes de Europa. Y ahora, el último Congreso Internacional de Microrrelato ha sido pues, en Estados Unidos, ha sido el primer congreso en ese país. Han habido, pues aparte de congresos, han habido revistas que han fundado el género, estudios desde la década de los 80 con Dolores Koch, teorías vinculadas no solamente al microrrelato, sino también a lo audiovisual, al cine, al teatro. O sea, ahí es un campo interdiscursivo, interdisciplinario, incluso epistemológico, ¿no? Porque en el último congreso de Alemania hubo un campo de la nanofilología, o sea, que se relaciona ya con las nuevas tecnologías en microrrelato, ¿no? Entonces, uno de los géneros que más se ha proyectado en los últimos años, ¿no?, editorial, por ejemplo, ¿no?, en todas partes del mundo. Y acá estoy con mucho agrado también de estar al lado pues, de Alberto Benza, ¿no?, que ha fundado la primera editorial pues, peruana, ¿no?, vinculada al microrrelato, ¿no? Y allá en Estados Unidos se ha hablado mucho de ese tema, que si bien es cierto había muchas revistas, muchos teóricos, en España hay buenas editoriales, pero en muchos países falta editoriales, ¿no?, especializadas en la minificción. Y se ha hablado de Micrópolis, ¿no?, allá en Estados Unidos. Muy bien, entonces,
todo eso, todo ese circuito converge pues a este nuevo género, ¿no? Nuevo género entre comillas, ¿no? Porque también tiene una historia, tiene una teoría también, ¿no? Y bueno, yo he sustentado una tesis acá en San Marcos que se llama Microrelato Peruano, en donde, bueno, los que deseen pues aclarar algunos temas sobre el estatuto genérico, por qué es un género, por qué se distingue del cuento, ¿no? Y las relaciones con otras formas, les agradecería pues, ¿no? consultar la tesis, o si no otros estudios, ¿no? También que hablan sobre esos aspectos, ¿no? Los rasgos genéricos también, ¿no? Que es importante, ¿no? O la historia. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a ver este tema, pero vamos a ver lo de la generación del 50, ¿no? Vamos a ver el Loaiza y la generación del 50, ¿no? La obra de Luis Loaiza. Muy bien. ¿Podemos pasar una anterior, por favor? Ahí está, ¿no? En esa imagen nosotros tenemos pues un grupo se formó a inicios de los años 50. Ahí tenemos, en el medio de los dos jóvenes, tenemos pues a Loaiza. Es Luis Loaiza, ¿no? Muy amigo pues al que le está sacando los cachitos de Mario Vargas Llosa. Ahí parece bastante tímido, ¿no? Ahí está también al lado, en su lado izquierdo está Abelardo Oquendo, ¿no? Y la esposa de Abelardo Oquendo, ¿no? A quien está agarrando la mano. Bueno, Loaiza, ¿no? Bueno, pero Loaiza después va a ser más bien el que se retrae, ¿no? El ensimismado. Bueno, son cosas del destino, ¿no? Bien, entonces ellos, ese grupo de ahí, fundaron una revista llamada Literatura, ¿no? En los inicios del 50. También Loaiza junto con Salazar Bond y Abelardo Oquendo fundaron un cuadernito, cuaderno de composición se llamó, en donde quizás sean los primeros microrelatos de la generación del 50, ¿no? ¿Ya? Está la estatua, ¿no? Que él ha leído y que te voy a agradecer que me lo pases porque yo lo estuve buscando mucho tiempo, ¿no? No lo encontré. Bueno, no está en la biblioteca, desapareció. Bueno, la estatua. Entonces, estos señores pues tenían... ¿Qué cosa es la generación del 50? Vamos a pasar, por favor. Bien. La generación del 50 protagonizó el segundo momento de la modernización del cuento y la novela peruana, ¿no? Eso sabemos. Esto va a ser importante porque ellos empiezan a experimentar, ¿no? Empiezan a experimentar con las formas narrativas, empiezan a renovar el relato. Y uno de estas modalidades va a ser, aparte del cuento y la novela, el microrelato también, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se conocía el microrelato y por qué no ha habido estudios acá en el Perú? Porque no se tenía un marco teórico apropiado de los géneros, ¿no? Porque los marcos tradicionales de los géneros literarios vienen cuento, novela, ¿no? Nada más. Entonces se leía a los microrelatos bajo estos esquemas y por lo tanto se los invisibilizaba o no se los comprendía bien. Ejemplo de ello es, yo he hecho un estudio de la recepción del avaro de Luis Loaiza. Los ponentes que van. Ya, muy bien. Yo he hecho un estudio sobre la recepción, o sea, cómo se ha leído la obra de Luis Loaiza. Luis Loaiza tuvo un librito. ¿Podemos pasar, por favor? Un poquito más. Ya. Luis Loaiza tuvo un libro que se llama El avaro. Y El avaro es un libro de 9 microrelatos. Lo que yo postulo en la tesis y en este estudio también es que con El avaro se funda el microrelato peruano moderno en el Perú, ¿no? ¿En qué sentido? Porque es el primer libro que está compuesto exclusivamente por microrelatos. Antes no ha habido un libro de microrelatos modernos en ese sentido. Ha habido, pues, por ejemplo, Ricardo Palma publica sus tradiciones Salsa Verde, que lo publica muy tardíamente, ¿no? Pero son microrelatos, si bien es cierto, pero yo los catalogo como microrelatos al estilo de las tradiciones, pero no al estilo ya como los comprendemos actualmente, ¿no? Han habido otros antecedentes también como Azucenas Quechuas de Bienrich, por ejemplo, ¿no? González Prada también, pero sus microtextos no son narrativos y Valdemar. Bueno, entonces con el avaro se funda esta modalidad. Ahora, el 50
es el contexto donde surge esta arquitectura de género, ¿no? Luis Loaiza. Pero Luis Loaiza no es el único, ¿no? Yo en esta antología que he publicado, ¿no? Hace poco, esta antología que se llama 50 microrelatos de la generación del 50, ¿no? Recopilo a partir de las investigaciones que hago en los periódicos de la década del 50, El Comercio, la prensa, etc. He rescatado microrelatos de esta generación, pero la mayoría de estos microrelatos están en libros independientes, es decir, que esta generación ha publicado libros de microrelatos, ¿no? Y lamentablemente afuera pues no se conoce, ¿no? este tema, ¿no? Y bueno, un poco fue esa idea del viaje también, ¿no? Los que deseen pues adquirir el libro, ¿no? Está a la salida, ¿no? Es la compilación sobre esta generación, ¿no? Que protagonizó la modalidad literaria. Ahora, vamos a ver algunos de esos libros, ¿no? ¿Podrías retroceder, por favor? Retroceder. Una más. Ya. Loaiza, que ya mencioné. El Arca, de Óscar Acosta. Exclusivamente microrelatos, ¿ya? Ahora, Óscar Acosta es un total desconocido, ¿no? Bueno, no nació en el Perú, nació en Nicaragua, ¿ya? Pero estuvo acá, se conformó acá, se relacionó con los del 50, y una de las características de una generación es que conviva y que publica acá, no necesariamente que nazca. Bueno, Cuentos sociales de ciencia ficción, de Juan Rivera Saavedra, ¿no? Son cuentos de ciencia ficción. Luego tenemos Dichos de Luder, de Julio Ramón Ribeiro, que son microdiálogos, son narrativos, no hay una presencia de un narrador, ¿no? ¿Ya? Cuentos brevísimos de Zabaleta. Ahí tenemos uno de los... Zabaleta publicó, ha practicado desde los 80, ¿no? Un café para la luna, de Carlos Meneses, ¿no? Que ahora va a sacar un nuevo libro, ¿no? En conversaciones con él me dijo, ¿no? Que iba a sacar un enano, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien del libro. Ahora, luego en otro grupo he puesto ahí libros donde predomina el microrelato y la minificción, ¿no? Es decir, que no están compuestos exclusivamente por microrelatos, ¿no? También hay cuentos, ¿no? Pero hay un predominio de esta forma, ¿no? Ocaso de Sirenas, de José Durán, en los años 50. A propósito, los que hayan leído pues el cuento de Augusto Monterroso, el microrelato de Augusto Monterroso, ¿no? El más famoso de todos, pues, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí, ¿no? Si han leído, hay una anécdota pues que este señor José Durán, que la cuenta Arriola, ¿no? La cuenta, él dice pues que Durán era el dinosaurio, ¿no? Pero Durán convivió con los mexicanos allá. Muy bien, el silogismo de Luis Felipe Ángel, más conocido como Sofocleto. Sofocleto pues fue un autor prolífico, ¿no? Tuvo centenas de poemas, de sonetos, y aparte también por cuentos sinológicos. Son como aforismos modernos, de una línea nomás, ¿no? Ahora, la mayoría no son narrativos, ojo, pero hay muchos que he descubierto que son narrativos, al estilo de Monterroso, ¿no? Ahora, para publicar un microcuento de una línea es muy difícil, y este señor tiene varios microcuentos de una línea, ¿no? Por eso la tesis lo agrego, ¿no? Escoba al revés, de Mino Hollay, de Carlos Mino Hollay, ¿no? Es un libro de microcuentos fantásticos. Monólogo de las Nielas, de Galvez Ronceros, ¿no? Que recupera un poco habla popular, ¿no? Afrodescendiente. Y Animalia y otros relatos de Luis León Herrera, ¿no? Muy bien, pasamos por favor. Vamos a leer un microrelato de Loaiza, que está antologado acá en 50 microrelatos. A ver, se nos alcanza el libro. Palabras del discípulo. Más o menos así son los microrelatos. Es decir, tienen... Bueno, ahí se ve la diapositiva, pues una página, pero menos. Es media página, es un párrafo. Palabras del discípulo. El maestro me enseñó todo lo que sé anudando con la habilidad de un tejedor silogismos inolvidables. Yo anotaba cada una de sus palabras con espesa tinta negra sobre grandes papeles que al final del año cosía. Ved pues mis volúmenes. Todo lo que está escrito en ellos lo recuerdo. Cada frase, cada refutación perfecta de los falsos sistemas. No soy sino una bóveda que guarda su sonido. Si esto os parece poco, no lo conocíais.
Pero hay algo que pienso siempre. Mi maestro me dijo que en mí, su devoto discípulo, en mí, nacido para escucharle, su lección sería efímera. Así te dejan los microrelatos de Loaiza, ¿no? Te dejan pensando, ¿no? ¿Qué cosa habría querido decir? Bueno, pasamos. Ahora, algunos de los silogismos, sin logismo, ¿no? de Sofocles, ¿no? De una línea, ¿no? A ver, primero, después de 30 años descubrieron que no era mudo, sino que no tenía nada que decir. Ahí termina. Ahora, si le aplicamos la estructura narrativa, cumple la estructura clásica de un relato, de un cuento. O sea, tiene un inicio, tiene un conflicto, hay un cambio, hay una transformación ahí, ¿no? Los narratólogos dirían que es un cuento. Ahora, este de acá a mí me parece ya un microrelato sin fábula, en el sentido de que necesita del lector para completar el cuento, ¿no? Las moscas traman algo. Hace años que las veo frotándose las manos. Yo creo que ese no es un relato clásico, digamos, estructuralista. Necesita de un lector cómplice, como dicen, ¿no? El tercero, en el pueblo había un enfermo y 30 doctores. Fue el comienzo de las guerras médicas. Y es una característica del microrelato, que necesita una competencia lectora también, ¿no? Hay que saber qué cosa está hablando con guerras médicas, etc. Bien, ahora uno de Ribeiro. Que está en dicho del Ludo, ¿no? Ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche está espléndida, las calles tranquilas, tenemos entradas al cine y hasta hemos reservado mesa en un restaurante. Ah, no, protesta Ludo. Yo solo salgo cuando hay un grado, aunque sea mínimo, de incertidumbre. Ribeiro. Muy bien, pasamos por favor. Ya, esta es la obra narrativa de Luis Loaiza, ¿no? El avaro, una piel de serpiente, El avaro y otros textos, otras tardes, relatos, ¿no? El avaro es el libro pues, de microrelatos, ¿no? Ya, lo demás es de novelas, ¿no? Otras tardes es un libro de cuentos. El avaro es su único libro de microrelatos, ¿no? Ahora, luego tiene El avaro y otros textos donde agrega algunos microrelatos más. Pasamos por favor. Ahí están la novela, ¿no? Pasamos por favor. Otras tardes del libro de cuentos. Ahora, en el anterior, por favor. Relatos es ya la compilación, digamos, la obra completa, ¿no? Digamos, de Loaiza, ¿no? Por favor. Ya, recepción del avaro. Como le decía, se ha leído el avaro, ¿no? Como no había un marco teórico apropiado, ¿cómo se lo ha leído? Eran relatos, por lo menos eran relatos, ¿no? Pero no se sabía y se pensaba, como eran pequeños, no tenían la envergadura de un cuento normal, ¿cómo se los consideraba? Ustedes se imaginan que en la época de la novela, el auge de la novela, el cuento era subordinado a la novela, ¿cierto? Imagínate en esa época, si el cuento era subordinado a la novela, Ribeiro tiene un texto bien claro que dice Lima, ciudad sin nominación, ¿no? Entonces todos aspiraban a escribir la gran novela. Entonces los cuentistas querían escribir la gran. Los microrelatistas, ¿qué pasaba con eso? Peor, todavía ya pues eran ignorados. Y acá pues, ¿cómo se? Textos, prosas, estampas, ejercicios, ¿no? O sea, luego ya se fue aproximando más a ya esta época, porque esto de publicaciones especializadas ya son de los años 90, 2000, ¿no? Ya se los lee así, aunque hay una vacilación con el término, ¿no? Cuento ultracorto, minicuento, ficción súbita, fábula, bestiario, ¿no? ¿Ya? Yo propongo que el mejor nombre es microrelato, ¿no? Y por algunas razones que están ahí argumentadas. Claro, hay también un campo que es la bendición, pero es un hiperónimo para mí, ¿no? Bueno, tesis académicas han habido 3 que tratan sobre el avaro, ¿no? Puedan pasar por favor, porque ya tendré un minuto. Ya, estos son algunos elementos míticos del avaro, ¿no? Que se presentan ambientes y que nos trasladan un himno mitológico, ¿no? Pero a través de una actitud desacralizadora, ¿no? O sea, siempre hay algo que desmitifica en el avaro, ¿no? No son mitos al estilo clásico, sino más bien hay una desmitificación, ¿no? ¿Ya? Y también hay el elemento fantástico, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? ¿Ya? Ahora, lo que yo abordo en el estudio, que obviamente no tengo tiempo para ver, es que en el avaro es el primer tipo de microrelatos que
presenta esta modalidad, la metaficción. Es decir, es una ficción que reflexiona sobre la ficción. ¿Ya? Y esto de acá lo aproxima bastante a Borges, al mismo Torri, ¿no? Y al argentino también, que ya mencioné. La metaficción en el arte, ¿no? Yo solamente quiero terminar leyendo un cuento o microrelato al estilo metaficcional de Lavar, ¿no? Que es El héroe. ¿Podemos pasar, por favor? Ya para terminar. Muy bien. El héroe, ¿no? Ya lo dejo a usted como tarea, pues, para que vean en qué sentido está la metaficción acá, o sea, cómo se reflexiona la ficción, ¿no? El héroe. He conservado el secreto no por vanidad, sino por sentido del deber. Quizá lo sepan sin decirlo, pues la sombra de mis hombros hace desaparecer sus cabezas. Pero envejezco toso, los alimentos me repiten en la boca su materia agria. Todavía soy feroz como un jabalí, invulnerable como un árbol portentoso, pero sé que ahora mismo hablo como un charlatán. No puedo evitarlo y creo resignadamente que es leal. Sépanlo, yo no maté al monstruo en su caverna. Al verlo, cerré los ojos aterrorizado y me eché a temblar. No puedo evitarlo. Reconozcamos que era un animal verdaderamente horrible. Echaba fuego por la boca, sus arpas eran grandísimas. No hace falta que yo lo diga porque lo han descrito tantas veces que ya es clásico. Pero sucedió que él también me tuvo miedo, y al retroceder violentamente se dio un tal tasterazo contra las piedras que se mató. Y yo me pregunto, ¿por qué huyó el monstruo? Parece que había escuchado aquella profecía que le anunciaba la muerte en su encuentro conmigo. No hay que prestar oído a estos oráculos que roban la fuerza. Este fue el comienzo de mi fama. De la serpiente marina no puedo decir nada, porque ni siquiera llegué a verlo. Pero no desmentí a aquellos buenos pescadores que me estaban tan agradecidos que querían haber visto la lucha. La historia, por lo demás, como las otras, algunas de las cuales ni siquiera conozco, no hace daño a nadie. Aunque es verdad que acabé con unos cuantos héroes. Los pobres combatían tan abatidos que casi siempre empezaban por rogarme que no ultrajara sus cuerpos, sus cadáveres. En cuanto a mis otras hazañas, la verdad es que no fueron tantas ni tan extraordinarias. Ya se sabe que las mujeres exageran mucho. Pero mi junta esposa solía decirme que yo era nada más que un hombre normal. Y aún inferior a su primer marido. Muchas gracias. Muchas gracias.